Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cine Club Lugano, esta vez con un invitado de lujo como siempre, ¿no? La verdad es que hemos tenido mucha suerte en cada uno de nuestros invitados, invitadas que han pasado por este espacio para charlar con ustedes y recoger todas esas preguntas que fueron dejando en nuestras redes sociales y hoy poder llevarlas a cabo con la majestuosidad de nuestra entrevistadora Judith, que va a charlar con Luis largo y tendido y te va a sacar todo ese provecho de un gran artista que nos acompaña esta noche hoy aquí. Así que gracias a ustedes una vez más por acompañarnos en este gran proyecto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como siempre y sigan interactuando y disfruten de la plataforma Cinear para poder seguir viendo este cine nacional que tenemos, una plataforma gratuita que nos acompaña desde el inicio del proyecto, con la cual interactuamos y podemos ir promoviendo distintas películas. Ahora le voy a dar el pase a nuestro compañero Guillermo Winicki, quien es el director del proyecto, va a desarrollar un poco de qué trata y cómo fue la génesis de este Gran Cine Club Lugano, y a continuación ya Judith arranca con la entrevista. Buenas noches y que disfruten como nosotros de este lado. Gracias. Hola, soy Guillermo Winicki, director de Gestión Cultural de la UTN Buenos Aires. Nuevamente, bienvenidos al Cine Club Lugano, proyecto que gestamos hace años atrás con los vecinos del barrio donde se encuentra el campus universitario de nuestra facultad. Cine Club Lugano es un proyecto de cine debate con el propósito de acercar a los vecinos al cine debido a la falta de salas que hay en los alrededores. Junto con Mariano Belvedere y la Asociación Tecnológica del Sur que preside el colega y amigo el ingeniero Héctor Alcar, decidimos crear este proyecto en las instalaciones de la UTN Buenos Aires. Cineclub Lugano fue declarado de interés cultural y social por la ley de mecenazgo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires antes de declararse la pandemia y tuvimos que adecuarlo por la situación sanitaria. Pero gracias al apoyo del Inca, que ha facilitado el uso de la plataforma cine.ar, lanzamos esta versión digital para llegar en principio al barrio, pero también gracias a la tecnología, a toda la comunidad. Queremos agradecer muy especialmente a la Fundación Banco Itaú por haber financiado este proyecto. Le doy entonces la palabra al ingeniero Cristian Grillo, secretario de Cultura y Extensión de la UTN Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Cristian Grillo, secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Este tipo de proyectos los apoyamos puntualmente porque estamos comprometidos hace tiempo con el desarrollo cultural de nuestra sociedad y del entorno que nos rodea. Tenemos una gran experiencia y un gran trabajo que venimos ya desarrollando en todo lo referente a actividades culturales, a apoyo de artistas independientes y en este caso puntual lo que tiene que ver con la producción cinematográfica nacional. Para nosotros es de fundamental importancia apoyar este proyecto justamente porque no hay cines, no hay salas de cine abiertas en el barrio de Lugano y en la comuna 8 y 9 donde nosotros estamos trabajando como universidad. Entendemos que estamos acercando el cine nacional a personas que quizá no tienen hoy la oportunidad de acceder, llevando películas, llevando la producción nacional a la gente, al lugar donde estamos juntos desarrollando esta actividad cultural. Y ahora invito a Judith Brandweimann, que va a entrevistar, como mencionó Mariano anteriormente, al talentoso Luis Embroski. Bienvenido, Luis, a este ciclo. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Queremos agradecerte por participar de nuestro proyecto. Adelante, Judith. Hola Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros No, hoy. gracias a ustedes, gracias por invitarme, de verdad. No, realmente para nosotros es muy importante contar con figuras que se acerquen, pero por otro lado es un honor para mí tener la posibilidad de entrevistarte y poder hablar en principio de la película que sugerimos, que es Un Amor, una película que la verdad a mí me encanta. Y también hablar, si nos lo permitís, sobre vos, tu obra, tu desarrollo. Y me gustaría empezar por algo bastante importante que es, considero que sos un actor con un compromiso importante no solamente en lo que hace a tu profesión, sino a cómo la ejerces.
Contamos, si podés y querés, un poco cómo es para vos este momento dentro de lo que es el mundo del arte en general. Vos sos un artista, para mí, digamos, excede lo que sería ser simplemente un actor, has escrito guiones, dirigiste cine, o sea, excede simplemente lo que sea la actuación. ¿Cómo es actuar, dirigir, ser artista hoy? Bueno, muchas gracias por tu presentación, tus palabras, y eh, más allá de que excedo mi tarea como actor, yo me considero un actor que quiero en principio pensar en la autogestión, además de encarar la profesión. La autogestión es a partir también de mi herramienta fundamental, que es para narrar en el escenario, para contar algo, para contar una historia, para contar algo que tenga que ver con las emociones, con las imágenes, con los cuerpos, que sea parte de mi imaginario. Esto fue de alguna manera estimulado por muchos maestros que yo tuve en la actuación, y por otro lado, a partir de justamente empezar a producir un trabajo autogestivo de creación colectiva en los años 80. Y esas semillas son fundantes y son inevitablemente mis impulsos personales para poder existir, te diría. No quiero irme por las ramas, pero digo, por eso cuando hablas de que yo soy guionista y soy director, en general lo que pienso es qué es lo que yo quiero actuar, y entonces lo escribo, y cómo se debería hacer, cuáles son los sentidos, cómo se debería mirar, ver, qué es lo que hay adelante, al lado mío, detrás, lo que yo tengo que transmitir a quién. También me interesa ser dueño de esa imagen. Entonces, por eso también me tiré a dirigir. Por un lado, tengo una formación esencialmente actoral, como actor y como director de teatro, o como dramaturgo también, como formación. No tengo tampoco, no es que tengo ni una obra prolífica como dramaturgo, ni mucho menos, sino que eso me permitió a mí siempre ir como detrás de propias ideas y tratar de ver la forma de cómo llevarlo adelante. Más allá de que por otro lado está la profesión, la que me da yo en algún momento di clases, ya después no, y decidí ir a trabajar en un territorio sobre todo ficcional que me proponía el teatro y el cine y la televisión. Y siempre van a hacer esa pregunta, o siempre la pregunta está, ¿qué es lo que te gusta más? Yo creo que me gusta actuar, me gusta el cine, me fascina ser espectador incluso del cine, y me fascina una cámara que me esté filmando, me atrae, me, me interesa, me llena de estados para poder transmitir, en fin. Pero bueno, también considero el escenario como si fuera realmente lo primordial, lo primero, que es actuar para que alguien te vea. Y eso es el teatro. El teatro es ser dueño del espacio, no hay cortes, salvo algunas cosas, no hay encuadres, salvo que se decida hacer una puesta definida en el escenario que tenga que ver con acciones muy vagas o entrecortadas o fragmentadas. Pero lo que a mí me fascina en el teatro es permanecer en un estado de actuación. Es como casi un desafío. Ese es el sacrificio inicial con el cual empezamos los actores, tal vez antes que la religión, a poder transmitir una, una, un mito, una mentira, una farsa,
una tragedia, un drama, una parodia, transmitirla, contar un cuento y expresarla con todo el cuerpo. Y eso es anterior a muchas cosas. Y entonces eso, cuando se presenta una vez más, también yo, y quiero sintetizar porque me cuesta ser sencillo, como dije antes, eh, me parece que uno se encuentra en el punto sacrificial que es la actuación, que si uno deja de actuar, puede morir. Esa es la sensación, parece, no te exageres. No, No, la idea de llevar agua en un cuenco entre las manos y que el agua se vaya filtrando, uno es consciente de que el agua se va filtrando, pero también es consciente de cómo va cayendo hasta agotarse, hasta extenuarse tal vez. Eso es la permanencia en la actuación y eso lo da el teatro. Por eso me encanta y ahí me formé. hay una Volviendo a la cosa, pregunta, recojo el espinel, ¿querés? perdón. Adelante. Ya que te metiste por lugares infinitos, así que, a ver. Tabori, viste que cuando se puso My Camp acá, entre otras cosas dijo, el actor cuando va a salir a escena tiene conciencia de ser una suerte de equilibrista sin red, ¿no? Esta cosa de, esta adrenalina que sabes que tenés cuando vas a salir, el espacio teatral es una cosa, donde todas las noches de hecho siempre es diferente y te volvés a subir un hilo distinto porque nunca va a ser igual y siempre vas a correr un riesgo. Y hay como del otro lado, la recepción del público que está ahí en vivo, cosa completamente distinta de lo que acontece con el cine, la tele, el radioteatro y lo que quieras. Esa tensión casi dialéctica, te diría de lo que es, bueno, vos salís ahí sin red y vos te sentís vivo ahí. ¿Qué pasa con el otro que está ahí, que está esperando tal vez que falles y caigas en el inconsciente? Tal vez que eso sea maravilloso, único e irrepetible, y vos lo sabés, porque cada noche va a ser diferente. ¿Y qué pasa con esa vivencia? Que a diferencia del cine, que se mantiene como constante, eterna, que permanece en otro registro. ¿Cómo es vivirlo así? Mirá, en principio no hay mediatización de nada, eso es lo que no hay. ¿Entendés? Digo, Sí. cuando vos tenés una cámara tenés 15, no menos de 10 personas, hasta 45, 50 trabajando para que yo en algún momento me pare en el centro de ese cuadro Sí. y se produzca tal vez un instante de 15 segundos, 10 Sí. segundos fundamentales para contar la película. Ujú. Eh, Tal vez. O tal vez es algo vago, o tal vez es un gesto, o tal vez es solamente que me filmen la mano, o tal vez son decisiones de eso, fragmentadas, y que yo estoy muy conectado con ese lenguaje también, muy conectado. Sí. Lo que pasa con la vivencia en el escenario es que realmente no puedo decir, vamos de vuelta, o sea, no tengo retroceso. No. Ahí donde empiezan las metáforas que nos comparan con equilibristas, con monos y con una cantidad de gente del circo, pero digo, no, más no, era una No, no, broma. no, no, Pero no. no, pero digo que siempre va a haber un Jean Genet que nos hable del funámbulo Claro. y que lo compare y que lo haga trabajar, lo haga abrir y alegorizar con el arte en general, con el artista en general, con la entrega que tiene. Creo que lo fundamental es prepararse mucho, que la experiencia de actuación es una experiencia que no se agota, salvo en algunas cosas que uno sí sabe que, por ejemplo, yo voy a hacerlas, pero no las voy a ir a ver, por ejemplo. A mí me pasa eso ya después de 40 años de profesión. Que yo sé Como que que, algunas cosas, algunas películas o algunos programas de televisión yo puedo ir a hacerlos, pero no las voy a ver, digamos. No soy espectador de eso. bien, Entonces, eso es una cosa. En el teatro a mí me pasó en general que yo elegí los proyectos teatrales que vinieron a proponerme la profesión, y en este caso hablo de los teatros oficiales, que son los teatros de la ciudad o de la nación, como el Cervantes o el Teatro San Martín y el Teatro San Martín y sus varias salas.
Sí. Que producen una relación de plusvalía también con la contratación entonces hay materiales, hay otra dinámica. El teatro va a depender tal vez de una, también digamos, con una construcción que me excede como cuerpo, pero siempre hay algo fundacional que es el cuerpo y a la relación con el público. Entonces yo quiero ir en algún momento a generar algo de eso, digamos, a crearlo de vuelta. ¿Pero por qué? Porque me parece que eso uno lo siente y después uno podría no registrarlo o también podría dejarlo pasar conscientemente, pero que es que cuando se produjo la actuación se produjo un dominio del tiempo y en el espacio un tiempo, el tiempo lo generamos de otra manera, donde aparece eso invisible que hay entre el que mira pero hay un espacio lleno, que se transmiten cosas. Es muy difícil también definirlo a eso, ¿no? Antes hablabas de una dialéctica y es cierto, es la resultante de eso, pero el momento de la producción y el momento de cuando uno lo hace casi diría, es un momento más del orden de pensando tantas cosas, multiplicando tantas cosas en el momento que uno lo va haciendo, porque uno siempre es consciente del gesto que está haciendo, del espacio que tiene, de a dónde quiere estar dirigiendo esa actuación. Digo, son acciones racionales metidas dentro de algo muy espirituoso, de algo que tiene que trascender, algo que tiene que tener un sentido más, te diría, del orden de lo chamánico, Sí. digamos. Y eso es la energía que uno siente. Cuando sentís esa energía, ahí hay que darle. Ahí hay que darle y darle y darle. Y también es efímero, Bueno, porque sí, sí, eso. sí, Y sí. la cuestión de lo efímero en relación al cine, que es completamente distinta en la actuación, debe implicar un compromiso diferente en relación a vos o a vos como artista, y además en presencia de qué pasa con tu cuerpo en esa situación, ¿no? Esta cosa de la corporeidad más allá de lo material, me refiero, ¿no? O Sí, sea, es otro modo de estar ahí. sí, 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 eso es otra comunicación, otro modo, otra forma de proyectar lo que está pasando Por eso se te hace más y vital la cuestión adrenalínica de lo teatral, de sentir que eso... y tiene otra intensidad, ¿no? Tiene una intensidad diferente y una consecuencia diferente también, digamos, en relación a cómo mira el público, ¿no? Es el último hecho vivo más o menos que está quedando en pie, digamos. El Sí. hecho vivo me refiero a, no solo al hecho vivo, sino al ir a ver, ¿no? Ir a ver, por un lado, bueno, obviamente que hay un gran consumo teatral, digamos, en esta ciudad sobre todo, y muchos lugares del país, por suerte, Sí. de esa energía de los hacedores, de los que aprendieron o de los que estudiaron o estudiaron haciéndolo. Es una actividad que se puede producir también, que hay un talento que va más allá de la formación, pero que hay que alimentar, ¿no? Digo, hay algo muy impresionante, digamos, lo que sucede teatralmente en esta ciudad, y en ese sentido es muy estimulante muchas cosas, digamos, el encuentro entre colegas, entre pares, el intercambio, el saber las modalidades diferentes de los directores o algunos, o haber sido espectador de algo, de alguien, de una obra de alguien que después yo soy llamado, por ejemplo, para hacerlo, para trabajar con esa persona, y entonces ya sé de la obra anterior que tiene, y eso es eso es como eh, es como desde los 80 está sucediendo esto acá. Sí. Postdictadura empezó como una explosión impresionante y después aparecieron incluso la formación y las distintas generaciones, distintos lenguajes. El lenguaje por ahí a veces se agota en 5 años, 6 años y se renueva porque viene otra gente, ¿no?
Viene gente Necesariamente joven. es dinámico, creo yo, Claro, necesariamente, porque claro. aparte tiene que ver con el paradigma, con las cosas en las cuales los momentos en nos encontramos, y además la interpretación es dinámica. Vos atravesaste además un montón de escuelas, no escuelas, sino que formaciones muy diversas, y estuviste con autores muy distintos, con directores completamente diversos, pasando de un realismo, qué sé yo, del realismo costumbrista clásico hasta trabajar con Federico León, por ejemplo, Mm. cosas como muy distintas, ¿no? En el registro del absurdo, de una riqueza absoluta que te permite como tener un background, tener como una formación muy compleja en el sentido de mucha riqueza. No sé en cuál de todos esos espacios te sentís mejor. O sea, la tele, por Mm. ejemplo, te lleva a un lugar del costumbrismo más, no sé, no quiero ser peyorativa en este sentido, pero digamos, más No, yo clásico. no soy peyorativo con nada, pero digo, Yo no, no digo, lo digo por mí. me coloco de este lado de la cámara, digamos. Bien, Este, no, no, hay que hacerlo bien, igual, hay que producir algo por igual, supuesto hay que que sí. transmitir, hay que fugar, hay que intercambiar, hay que ser generoso, hay que pasar por momentos. Lo audiovisual también tiene algo muy desafiante, que es que te ve todo, te mira, sabe todo de vos la cámara. Sabe Y vos todo, todo, sabés todo. eso, sos un actor que sabe, aparte que te lo tenés Eh, presente, que hay una lente que te mira, y que detrás de la lente hay no solamente un director que te mire, que después hay un espectador que mira. no, pero antes te olvidaste de alguien, pensé que lo ibas a decir, es el camarógrafo. Ah, bueno, el director de fotografía. El primer Bien, dije la lente espectador, por eso, bien, el primero que bien. construye la relación vincular es con quien uno trabaja es con le camarógrafe. Yes. Este, sí, eso es fundamental, es como de un estímulo tremendo, de una relación que uno, bueno, si me empezó a tocar la suerte de empezar a protagonizar películas y entonces uno convive más tiempo, porque uno tiene más escenas para hacer y uno se carga la narración al hombro para contar la historia del director y a veces casi siempre coincide el director con el guionista, o sea, el autor, digamos, el creador. Este, a mí también digo, plantea otro desafío. Cuando vos hablabas de la relación con el teatro entonces es muy difícil porque, qué sé yo te puedo decir, por ejemplo, que en el Teatro Adán Buenos Aires, del Centro Cultural Adán Buenos Aires, en el Sí, el Parque Parque Chacabuco, Chacabuco, sí, que es un teatro hermoso, pero así hermoso, hermoso. hermoso, es un anfiteatro increíble, así tiene la misma, una disposición parecida a la casa cubierta del Teatro San Martín, sin los Sí. laterales, esa ya es mucho más compleja. eh, Es bien y anfiteatro, digamos, una cosa, claro, claro. y también el picadero tiene algo muy interesante así en ese sentido. La platea cuando se va hacia arriba, ¿no? Sí, Y es un espacio enorme, enorme, enorme. Y me pasó que estábamos haciendo el último espectáculo que hicimos con nuestro grupo de teatro, con alguien, yo en algún momento fui creador, fundante de un grupo de dos, y después se fueron sumando otros y formamos la Pista 4. pista cuadro. Sí, Hicimos un espectáculo sobre el poeta Perlonger, eh, y, hermoso. y trabajamos sobre todo con el poema Cadáveres, que es un poema que escribió Perlonger, un poeta sociólogo, militante de los años 60, diría, 70 y Sí, 80, hasta que abandona el país y se va a Brasil, y en ese viaje de micro hace un poema de 56 estrofas, es extraordinario y habla, creo que es una potencia muy única, hablando de la dictadura y de la argentinidad, ¿no? sí, Es un poeta difícil, neobarroso, como decía él, porque era un neobarroco del Río de la maravilloso. Plata. Néstor Este, Perlonger, para los que no lo conocen, por favor, aproxímense a su obra maravillosa. Sí,
Y cada uno teníamos un poema, además, previo al poema Cadáveres. Y yo estaba en el poema que estaba diciendo, que era un poema sobre el cadáver también, que hablaba sobre el cadáver de Evita. Y me pasó algo, hoy estoy hablando en los finales de los 90. Yo dije, me queda grande este espacio. Sentía que me quedaba grande, sentía que tenía que estaba llegando, boqueando con lo tenía que llegar al final y yo ya había terminado y que no tenían que darse cuenta. Y cuando terminé ahí la función, quedaban pocas de funciones de ese espectáculo en otros lugares y quedaba poca vida del grupo de teatro. Y yo había Sí, empezado a trabajar con Federico León en la obra 1500 metros sobre el nivel de Jack, sí. que tardamos 1 año y 8 meses en hacerla, digamos, en Ajá. construirla, por 1000 motivos. Eh, y, y yo sentí que había llegado a un punto de inflexión en mi profesión, en mi hacer, en mi oficio, en mi arte, y O sea, sentía que me pasaste tenía que ir de un del espacio tan escenario. inmenso como ese escenario al Sí, baño en el cual transcurre la sí, obra. sí, a esa A ver, intimidad. Necesitaba volver a esa intimidad, a la ajá. intimidad, a la cercanía, a la, a una expresión más, llamémoslo, más realista, eh, Más dentro de lo realista desde el lugar físico, desde el exact- encuentro con el otro. sí, de actuar con el otro, de vincularse con el otro. Ajá. Pero claro, la obra era un absurdo muy, muy delicado también, porque había que actuar en serio una realidad, como es el absurdo, una realidad única, digamos, de reglas Es un hito en propias, la ¿no? historia del teatro argentino, digámoslo, es un hito la obra de No, Federico. yo no podría decir. Pero Sí, digo, sí, sí, la obra de nadie. Federico León en general, sí, no solo Sí. esa, digamos, sí, sí, tal cual, sí. Sí, sí, ni hablar. Y más hasta la obra del adolescente, creo que tuvo un trabajo particular con el escenario, después ya empezó a hacer otro tipo de puestas, pero alguien muy sabiondo. Yo aprendí mucho, volví otra vez al seno de la actuación y seguí andando. Digamos, Impresionante. después de 1 Pero año y 8 meses y hacer una temporada de 1 año y viajar 1 año por muchos festivales de afuera. sí, fue una obra muy exitosa, o sea, y además se hizo en muchos lugares del resto del mundo, por lo que, digamos, ganó premios, la verdad, fue un hito realmente. Sí, era muy bueno porque se proyecta, hace muchos años ya, se proyecta el subtitulado en teatro. Eso ya, algunos, por ejemplo, en Edimburgo, perdón, en un lugar en Dinamarca, en Slagelse, a 2 horas de Copenhague, hay un festival de muchos años que a ellos no les interesa el tema la traducción y el El texto, subtitulado. sí. Entonces cada uno va con lo que va y convocan obras de, qué sé yo, de América hasta llegar a Estados Unidos, digamos, obras en inglés, obras en castellano, obras en Súper ruso. interesante, les importa la sonoridad del lenguaje, digamos, del Sí, sí, idioma, yo más creo que sí. igual se producía algo extraño, ¿viste? En el Ujú, vivo, que es ya en un momento las imágenes se instalan, pero necesitas sí, entender, sobre todo si es una obra textual, si sí. hay una madre, si hay un hijo, después aparecerá una novia, aparecerá el hijo de la novia. Entonces, digo, ya son cosas que van, y eso producía algo muy extraño, pero ellos se decían que era como el teatro es eso, digamos, ¿no? Y que en parte tienen razón y en parte no. Pero para mí, digamos. Pero fue traducida en austríaco y en alemán, digamos. No se quedaron con una, por ejemplo, para los 2 países fueron como muy traducidas ¿no? en Bélgica, estuvimos en Italia, estuvimos en muchos lugares y el subtitulado se proyectaba sobre la pared del baño, la escenografía era solo un cuartito como un baño, con doble frente para 40 espectadores nada más, para Sí. 30 espectadores del frente y el costado tenía unos 10, 12 espectadores más, no más.
Y la verdad que era una potencia enorme, y eso es lo que, digamos, como para sintetizar, me hizo volver también a producir desde otro lugar, y después aparecieron otras cosas. Por eso digo que a mí me acompaña mi ser, mi existir. No puedo decir que esto es más o menos, es como, a veces me gustaría ser carpintero también, pero no sé hacer más que esto. Y entonces me pasa eso, digo, que me tengo que retirar, tengo que ir a aprender más por este lado. Apareció y coincidió también en que empecé a hacer mucho cine independiente, que trabajé con varios directores a quien admiro su obra, y cines de género también, o de distintos géneros. La verdad que en ese sentido coincidió también, ¿entendés? En un momento donde yo Sí, ya había dicho, no quiero volver a los escenarios grandes porque desaparezco, no soy nadie. Es bien. una sensación así que uno, es la verdad del Tato Pavlovsky, cuando el actor tiene como puede tener una fragilidad de sentir que no va a actuar, o no puede actuar, o no actúa, o no va a actuar más, se siente el nada, o sea, nada y feo, maloliente, digamos, no es que es un nada, la nada y está, ¿no? Digo, hay algo medio de sentirse algo medio como decir, es eso, por eso se produce algo de ir en la supervivencia y en los distintos trabajos a construirse desde el momento biológico que uno tiene, porque la vida es eso, digo, yo antes, no sé, no tenía hijos, después tengo hijos, entonces, digo, eso también forma parte de un corazón expresivo también, de un corazón que Seguro. va a estar produciendo sentidos diferentes, conocimientos diferentes sobre lo biológico, ¿no? Sobre lo que uno vive, digamos. Y que Entonces, después se va a traducir en eso se cómo nutre, sí, interpretarás, seguro. eso nutre, sí, sí, alimenta, es puro alimento, o no, o para algunos, qué sé yo, la traba final, ¿no? Digo, la famosa No, frase, un hijo te esperemos. caga la vida. ¿Viste cuando no, Esperemos dicen que eso? no. Una obra de, no sé, no quiero, de Filipis de Novoa, en los años 35, Sí. y ponele que encontraste, decía una frase tremenda, horrible. No, digo, de un personaje, de un taur. Pero digo, no, por eso quiero decir, esas cosas se van acompañando. Por eso, no sé si hay más, menos, ¿no? Son momentos de la vida, diferentes. Por suerte, yo estoy Afortunadamente. afortunadamente tengo una continuidad de Afortunadamente trabajo también. estamos en modo dinámico porque si no, no estamos. O sea, si uno deja de moverse y deja de Sí, crecer, pero es no, la como pandemia fue morir, eso, ¿no? ¿no? Fue como un Ah, corte vamos a ver, importante. mira, justo me están anunciando que tenemos que ir a las preguntas del público y después volvemos con esto que me parece fundamental. Hablar de esto y hablar de las consecuencias sociales, políticas, actorales y demás. Así que te dejo con Flor un minuto y después te vuelvo a traer conmigo. Buenísimo. Dale. ¿Cómo va? Un minuto me dice, como que no me deja mucho No, tiempo. mucho no. Dale gas. Le doy. Bueno, nosotros en las redes, que ya de paso les digo que nos sigan en las redes, en @Cineclub Lugano en Instagram, en Facebook y acá en YouTube Cineclub Lugano, les pedimos a la gente que nos sigue y que no nos sigue también, si nos está viendo, que nos mande preguntas para hacerte desde que anunciamos la película. Y estas son algunas que seleccionamos, así que yo siempre digo, no me voy a hacer cargo de lo que la gente te pregunta, es lo que la gente quiere saber. Ya Entonces, eso me pone en guardia, mira. claro, para que vos te prepares. Y bueno, justo acá preguntan, me han marcado en la película que nosotros propusimos para este mes, si tuviste algún amor de la infancia que te haya marcado. Sí, Sí, soy tuvo. lacónico. Listo. Listo. Ya está. O No sea, sé qué tengo que decir no, la con eso. respuesta es sí, se acabó. Ya Sí, querías saber eso, lo sabes. dale. Peli Tenía- favorita en la que actuaste. Temón, ahí te puso un doblete. ahí me exigió. Eh, la última. Y salía tipo airoso. Claro. Yo quiero repreguntar Eh, esta que puede ser como un papel que te gustaría volver a hacer. Como que decís, yo acá la pasé espectacular.
y quiero hacerlo de nuevo. Y quiero volver el tiempo atrás, sería. Claro. Y mirá, son varias películas, la verdad que no me cuesta mucho elegir una película. Pero una muy reciente fue muy movilizante, que es la película Los Sonámbulos de Paula Hernández. Es una película que además, digo, tiene un montón de capas y de pliegues y relaciones familiares y vínculos. Pero bueno, si te digo, así como te digo esto, inevitablemente en el elenco, bueno, aparte de compartir con Erika Rivas, con Daniel Hendler, con Marilú Marini, con Rafael Federman, con Ornella Delía, me olvido de los otros dos chicos, pero digo, fue un privilegio hermoso y muy, 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 muy frondoso el encuentro, digamos, para la película y para cada uno de los que participamos. Y volví a ser hijo de Marilú Marini, que es una artista inigualable y yo había sido también hijo en otra película de género que se llama El Eslabón Podrido, de Javier Diment, co-guionista y director de segunda unidad de la película Abayay, de Fernando Spinner, que ustedes hablaron no hace tanto. Javier es un gran director de películas de género. Yo trabajé con él muchas veces y en una película que se llama El Eslabón Podrido, que es una tragedia rural y que deviene en un momento final, los últimos 10, ni 15 minutos, un momento gore total de la película, pero digamos que se va hilvanando realmente como una tragedia rural muy buena, si se puede buscarla. Ahí también hicimos un trabajo de familiero con Marilú Marini y entonces fue... Ya lo estás cumpliendo. Ya, No. o sea, es ser hijo de Marilú. Bueno, uno elige también, o a veces uno elige, a veces no, los padres artísticos, ¿no? Porque también uno tiene memoria, uno rescata la memoria como parte fundamental, ¿no? Uno no como mucha gente de este país que quiere desmemoriar todo el tiempo. Nosotros tenemos memoria y la memoria artística es actual, es una generación que está ahí, que viene de un lugar que uno acompañó como espectador, que uno empezó a compartir con esas personas en la escena, y es emocionante. Claro. Entonces, no me quedo con una película sola, me llevó a 2 por lo menos. Está bien. Se abrió la pregunta. Acá me preguntan si te gustaría ser músico. Sí, si le preguntaras a mi hija menor diría, mi papá es actor, pero en otra vida le va a gustar ser músico. Sí, me gusta mucho la música, soy muy bruto como músico, no conozco el lenguaje técnico, pero me siento muy musical. Y mi actuación tiene que ver también con muchos componentes musicales, en relación sobre todo en lo teatral, en la actuación mía teatral. Así que sí. Y la última es ¿con quién te gustaría actuar? Si hay algún actor, actriz, actore, no sé el neutro de actriz. Es difícil, lo pensamos. Estamos definiéndolo con algunas personas como actuante. Me encantó. Perfecto. ¿No? Que eso nos trasciende incluso a los actores, porque todos en la vida pueden tener un momento actuante, y bueno, y los políticos ni hablar. Ya que estamos. Ya que estamos. Estamos, le damos. Vamos a decir las cosas como son. Sí. Exactamente. Cómo nos robaron, cómo nos robaron. A nosotros los actores nos robaron. Bueno, sigamos. ¿Cuál era la última Después de pregunta? este paréntesis. Si hay alguna persona con la que te gustaría actuar, que todavía no hayas compartido escenario o elenco en alguna de las plataformas en donde te desempeñes.
Perdón, la verdad que... A ver, ¿quién hace esa pregunta? No. No sé bien, puedo decir un montón de gente que no Deja el actué móvil. todavía. Puedo hacer qué sé yo, del mundo incluso. No sé, me gustaría encontrarme en una escena con Gary Oldman, por ejemplo. No sé, me gustaría encontrarme con Luis Machín, que no nos encontramos. Bueno, Me gustaría encontrarme con, no sé, con, qué sé yo, no sé, es muy difícil esa pregunta. Me gustaría encontrarme con muchos actores actuantes, muy buenos, no sé. Tuve la suerte de encontrarme con gente muy poderosa que me transmitió, me enseñó cosas muy fuertes. No sé, me cuesta, me cuesta esa pregunta. No, pero ha sido contestada. Bueno, Por ahí, o sea, por ahí si te dejo pensar, seguís. Pero pasaste del minuto, te quiero aclarar. sí, ya me cortan, yo me retiro No, de yo este también espacio. te hago así. Sí, Yo sí. te hago así. A mí también me hacen, claro. Me ahora voy es mío, Flor, del ahora es mío, espacio me lo y tenés que devolver. te lo Se peleen devuelvo. chicas por mí. Nos peleamos ahora Luis es mío, todo mío. A ver, varias cosas. Después del 2001 vino tu película. Nada más y nada menos, dirigiste una peli. Te conmocionó tanto lo que pasó y necesitaste de alguna manera ponerte frente a una cámara y hacer otra cosa. O sea, no estar actuando vos, sino dirigiendo a otros actores, Luis Boris, o sea, ¿qué te pasó y qué pensás tal vez que puede ocurrirte con lo que pasó luego o está pasando en realidad a propósito de todo este momento histórico que no diría 2001, pero digamos, bueno, es muy conmocionante, podría llegar a generarse algo de eso. ¿Qué te pasa? Eh, no sé por qué escuché que se abrió la pregunta, por un lado, lo que me podría pasar a mí como hacedor, Sí, y por otro lado, qué es lo que podría pasar viviendo esto en relación a una mirada sobre las consecuencias o las posibilidades que pueda tener esto. Eh, no sé mucho, porque me parece que estamos viviéndolo todavía. sí, Entonces, todavía estábamos viéndolo, por y supuesto. hay ¿Hiciste? algo muy diferente, sobre todo que el 2001 alguien firmó un decreto de estado de sitio y salimos a la calle. Acá no podemos salir todavía, quiero decir, no podíamos salir, vamos saliendo, ¿no? Cuando, ¿no? En esta ciudad ya sabemos que se abrió todo prematuramente en su momento, pero ahora no quieren que volvamos atrás cuando el gobierno Así nacional es. dice que hay que salir. Bueno, más Sí, allá de esos avatares, en general nosotros, y me siento como parte de un colectivo sensible, consciente, sobre qué es lo que queremos de una sociedad, fuimos obedientes y solidarios y nos quedamos adentro y no estuvimos en la calle. En el 2001 fue una lujuria, una locura que sucedió para defendernos, defender la democracia, defender al otro, defender la familia, defender no sé quién, defender a los hijos, defender el futuro. Fue tocar una herida que todavía sigue sin cerrar y estaba todavía mucho más cercano a lo que tenía que ver con el tema del estado de sitio y lo que produce un estado de sitio y el encierro que produce un estado de sitio, que es otro estado pandémico, digamos, es una enfermedad traumática, pero es otro tipo fue otra cosa, digamos. Nosotros fuimos obedientes ahora y la verdad que entonces no sé mucho, porque todavía vamos viendo, viste que con el barbijo estás acá y después te lo bajás y cuando entras con el bolista subítelo y estás sí. viendo, te encontraste con alguien, vas caminando por la calle, vas a cruzar 4 personas otra vez, viste. ¿Qué sé yo que va a producir esta distancia social, este distanciamiento? ¿Volveremos a saludarnos con besos? No sé,
Pero digo, el 2001 fue una potencia popular, una reacción y sus consecuencias. En mí se produjo justo estuve el 19 y 20 de diciembre, estaba en el Tigre filmando en tercera sección del Paraná. Y terminé el 20 a las 8 de la mañana, terminé muerto ficcionalmente. Me mataron ahí en Wow. el agua, junto con el Boga, que era el protagonista de la película Sudeste, que dirigió Sergio Velotti sobre la novela de Haroldo Conti. Sí. Entre medio de esa gran crisis, ese quilombo, había un equipo en la tercera sección del Paraná con un generador de luz en un barco y en otra sin orilla, casi sin set. El set era como la nada misma, unos botes, y todos estábamos pendientes de un televisorcito así chiquitito, viniendo imágenes de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, y pensamos en un momento que era el año 89, ¿viste? Veía como una señal que no conectaba bien. Cuando conectamos, pensamos que realmente eso ya había sucedido en el 89, la toma Ajá. de las calles, ¿no? De la plaza, hasta que nos empezamos a dar cuenta que no, que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, seguimos la filmación adelante y yo termino el sábado, como decía antes, muerto en el río, a la entrada del río Capitán, en ese momento, que se hacía la escena. Se desarma todo el equipo, nos despedimos, yo me voy para Buenos Aires, me llevan en una lancha, me voy en un auto, me baño en mi casa y porque ya venía adentro del río, estaba, ¿no? Digo, con toda la ropa, qué sé yo, un poco de sangre todavía había quedado acá, no sé, digo, y me voy a Plaza de Mayo, que había un grupo de amigos, de gente, de colegas que estaban ahí haciendo el aguante y la resistencia. Llegué, me acuerdo, al monumento de Roca, en el diagonal Sáenz Peña, no la sur, sino la otra diagonal, donde está el monumento a Roca, la calle Moreno, y de ahí hay una entrada a Plaza de Mayo directo, y era entrar y retroceder por los gases. Y íbamos, cuando se apagaba un poco el tema del efecto que producían esos gases, que después se confirmó que eran gases vencidos. Entonces uno siente que la cabeza va a explotar por acá atrás, hasta que pasa eso y uno vuelve otra vez con la gente a tratar de entrar. Ahí viví unas cosas muy impresionantes y algo que me disparó mucho en un imaginario inevitable de una película, que era, alguien me encontró que forma parte de la profesión, un técnico, que me lo encontré entre la bruma, así, entre los gases y recuperándome, y me pregunta, además de decirme qué terrible esto, Luis, y me pregunta, y además, ¿qué estás haciendo? Que es una pregunta que uno se hace en los foyers de los teatros, ¿no? Ajá. ¿No? Y me explotó más la cabeza, así. En vez de calmarme, me explotó la cabeza. No lo podía creer, digo, wow, es un momento explosivo, explotó todo, explotó el sentido, explotó hasta lo Claro. social, me parecía, ¿no? Las formas de decir, ¿qué me estás preguntando? En este momento, ¿qué estoy haciendo? Sí, no, estoy en una obra, trabajando con presa. ¿Qué quieres que te diga? En ese momento donde la democracia estaba en juego, digo, ¿no? Y eso, cuando volví a casa, me organizó un disparador de historia, una historia, porque cuando volví a casa, además, a la noche salimos de la misma cuadra a golpear con el martillo el caño de coso y hacíamos unas fogatas, ¿no? Digo, fue poner el cuerpo, ¿no? Así, en una intensidad arrolladora durante Otra vez. Y de otra semanas, manera. Claro. semanas. Sí. Eh, Algunos, y las asambleas y no sé qué, y no sé cuánto. Eso produjo también la posibilidad de sentarme con otro amigo, después vino un gran escritor que es Yossi Abilio, este, y, y escribimos una primera versión de un guión con un tiempo, y la verdad que me acompañó muchos años hasta que entendí también la forma de cómo producir una película, y fueron casi 8 años después de eso que yo pude empezar a decir, bien, a partir de ahora puedo pensar que voy a hacer una película,
y la hice recién en el 2010. O sea, pasaron 10 años desde que pasó eso. Y igual, nada, para mí fue increíble, así, una experiencia que quiero otra vez, digamos, como antes decía en relación a lo teatral, me pasaba lo mismo. Digo, cuando uno siente que hay algo que quiere contar una historia con otros medios o con el cuerpo, lo que sea, y en este caso con el cine me pasó eso también, de cómo construir, cosa que yo digo, para unir con el presente, tengo un proyecto que voy a empezar a filmar el 29 de noviembre ahora, durante Ajá. 3 semanas, un ¿Un proyecto proyecto tuyo, de docuficción, sí, que vengo trayendo hace tiempo. el villano? Sí, Bien. sí, mira qué informada esta. Contanos un poquito, ¿qué pasa con el interesantísima propuesta, por favor? Un Eh, padre villano. ¿Cómo es? Quiero cerrar un poquito lo anterior, que es Dale. que no tengo ni idea lo que va a suceder en este momento. Lo que Ah, sabemos es bien. que, no, lo que sabemos es que hay un reordenamiento, incluso me parece tecnológico, de lo que son los medios de producción Sí. y todo lo que tenga que ver con la industria audiovisual. Ujú. Produjo una explosión de trabajo en este último año, digamos, ¿no? Ya había Sí. empezado un poco, se había mantenido durante el primer año de la pandemia, el año pasado, pero mucho menos, más acotado. Y ahora explotó mucho la situación porque vinieron las plataformas a filmar, a grabar acá, ¿no? Sí. Y eso es un tema muy bueno, por un lado, después del parate que tuvimos, Ujú. y al mismo tiempo hay que estar atentos a todo lo que tenga que ver con, eh, sobre todo la soberanía creativa, ¿no? Digo, La el tema defensa y la de... transculturización o la defensa de la industria también de lo propio, Yo creo del... que ya estamos en ese punto, por lo menos yo, Claro. con mi edad, pienso en eso. Pienso que la transculturización es así, es. No, Es, no se puede ir contra, se puede generar otras cosas. Y por eso el Estado es tan importante, porque estamos en manos de plataformas, eh, digamos, nada, oligopolio, sí, una cosa sí, loca, sí. son multinacionales que producen en todo el mundo y producen una forma de hacer y de transmitir para verse condicionado por toda la tecnología, los algoritmos, el deseo de la gente, supuestamente, la construcción de ese deseo. Digo, todo eso es un hecho que, por un lado, a mí también me produce como eso, no sé si llamarlo contradicción, pero hay algo que tiene un sentido, por un lado, que está bien, porque se producen cosas buenas, interesantes, pero no tiene que fagocitar ese lado soberano en la creación, esa idea de lo propio y la propia cultura que genera expresiones diferentes por los propios hacedores, digamos, no ¿Vos porque crees, haya otras perdón, cosas. No, no, perdón, no, eso. no, No, quería vos un crees, poco completar. cerrarlo, pero digo, vos crees en relación a lo que estabas diciendo recién, ¿no? Que realmente tiene que ver con el deseo de la gente o como cómo se le construye a la gente un deseo que no tiene, para poder Sí, hacer, de trabajar con discursos o con ideologías y propuestas que se imponen como si las deseáramos nosotros, ¿no? y también es eso, sí. Yo creo que es eso, ¿viste? Cuando uno cree que tiene micrófonos hasta que uno se entera que WhatsApp y Facebook es la misma empresa, Sí. digamos, hasta que te enteraste de esto pensás que tenés micrófonos o que te están leyendo la mente ya, porque Ujú. uno manda un WhatsApp y aparece en la red de uno, digamos, también todo lo Sí. que, lo que te pueden ofrecer. Este, bueno, qué sé yo, hay que estar, eso es el peligro, pero bueno, yo la verdad que no sé, a veces me pongo muy escéptico, te digo la verdad, digo, no, 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 o sea, me pasa eso, digo, que hay como un escepticismo y sobre eso encontrar formas nuevas de expresión, de resistencias, de opinión, de eso no apagarlo nunca. Pero digo, hay una construcción masiva que es muy difícil ya de frenar.
Lo que hay que hacer es no abandonar el territorio de lo popular. Lo popular no tiene que ver con a veces tiene que ver con lo masivo y a veces no. Son Por pocos los supuesto. fenómenos, ¿no?, populares tan poderosos, pareciera que también que se retroalimentaron de lo masivo. Ahora se me ocurre decirte el Indio Solari, digo, Sí, ¿no? Digo, sí. el fenómeno de los 80 en adelante del devenir de la banda y después su carrera solista, y producir un fenómeno popular que también se retroalimentó de lo masivo y no perdió su esencia, tal vez, llamémoslo así. Digo, pero digo, son fenómenos que van para mí, tienen que ir separados, por eso es tan importante el Estado. Me parece importante otra cosa a tener en cuenta, creo que creo que el arte es un lugar de rescate. O sea, pensemos por un lado una cosa, cada vez que hubo situaciones como estas, pandemias, pestes a lo largo de toda la historia, de algún modo el arte formó un lugar, siempre lo es, un lugar fundamental, no solamente de rescate, sino, digamos, de respuesta, como lo es siempre. Y me parece que en esto, tal vez coincidamos, el arte es un lugar donde se sublima la conciencia de muerte, por decirlo de cierto modo, y nos También, rescata, ¿no? No todos tienen la opción de ser conscientes de ello, no todos tenemos la posibilidad de ser artistas y transitar eso. Para sublimar nuestra conciencia de muerte tenemos que cargar con este peso sin poder hacerlo, y lo necesitamos a ustedes para que nos ayuden en este rescate. ¿Crees que va a ser el arte una herramienta que va a ayudar a que nos podamos rescatar para salir de algún modo de todo este malestar que excede a la pandemia y que por supuesto está concatenado con un orden político que es indispensable, o sea, tiene que ver, o sea, no está separada una cosa de la otra nunca. Lo político es todo, o sea, todo es sí, político, qué sé yo. sí, eso me parece que está bueno una de las consignas del último movimiento feminista que habla de que lo personal es político, ¿no? Pero bueno, eso, Todo es toda político. acción personal es política. Eh, Eso la derecha lo tiene recontra claro. Claro que sí. Y todas los avatares tecnológicos construyen en ese sentido. Digamos, eso escuchaba hace no mucho a un funcionario boliviano del nuevo gobierno boliviano que Sí. hablaba de que el vicepresidente se llama Cochabamba, no, bueno, ahora me voy a acordar, el vicepresidente de Bolivia está con un proyecto de hacer escuelas de vida, porque es fundamental para mantener y sostener un cambio, y podemos decirlo sin ánimo de equivocarnos, revolucionario, como tuvo y tiene Bolivia, Sí. adelante, tiene que formar personas que estén, que sean creyentes de esta forma de vivir y que se produzcan sentidos que tengan que ver con un hombre realmente nuevo Nuevo. hoy. Porque decía que la derecha tiene todo ya dado, ya tiene todo de tener las universidades nacionales, estatales o privadas, tenés una cantidad de cosas que ya está, digamos, que ahí está, Choquehuanca, Ay, ahí, gracias. gracias a los poderes hegemónicos que mantienen las redes sociales. Gracias a eso, mirá, Gracias a eso Google. ves, ahí hay que saber cómo usar las herramientas. No, digo, es muy complejo, porque si no, lo otro está dado, lo otro nos forma, nos deforma, nos construye, nos destruye, y ahora por suerte aparecimos con la deconstrucción filosófica, tratar de ver si a partir de esa deconstrucción podemos construir algo que no destruya, digamos, estamos en un borde, no sé bien, el arte va a producir lo que pueda, pero digo, hay algo, la noticia de que la corteza cerebral ya se deformó, la corteza cerebral no, la corteza terrestre me deformó la corteza cerebral. Así, enterarme de eso de ayer en el diario, así, en un buen diario, te enterás de eso y decís, bueno, ya estamos, viste, entrando en una especie de oblongo que va a entrar la Metamorfosis. Tierra,
Una qué sé yo, metamorfosis. digo, la verdad que es muy complejo lo que ya está sucediendo. Yo estoy medio, no sé, digo, tratando de ver en el camino que hay. Porque, viste, cuando apareció la pandemia aparecieron voces del más allá, del eurocentrismo, diciéndonos que volvía el comunismo primitivo, o volvía el control total de los cuerpos, o volvía el mundo, todo se iba a volver sombrío. Digo, siempre son como formas que nos fueron llegando, nosotros comemos también, ¿no? De pensadores que también están apurados en producir algo o creen que, no sé, yo cuando pasa eso trato de leer a Saborido y reírme, digo, y reírme también un poco de un pensamiento que tiene Pedro, que es político total, pero que también lo pone en duda, ¿no? Cosas que no sabemos qué cuerno va a pasar, ¿no? También con todo esto. Es muy difícil adivinar. Confiemos, pensá que Boccaccio lo hizo en plena peste con el Decamerón. El tipo se reía para poder sobrevivir y salir adelante, digamos, y escribió una obra Sí, fundamental que después quedó y se transformó. De todos a mí me modos, gusta, por ejemplo, Brisky, que sí, va a containers en barrios carenciados a hacer algunas performances teatrales, eso es genial. ¿no? Y digo, él que encuentra ahí la situación, ¿no? Yo lo admiro mucho, a mí me gustaría también, en algún momento me propuso tal vez, que a ver si lo acompañaba, digo, ver qué pasa ahí, ¿no? En la calle. Y eso, bueno, ustedes tienen, ¿no? En barrios fuertes, complejos, ¿no? Que van acercando el arte a ver qué es lo que va produciendo, ¿no? Como movilización de eso, de las capas populares, donde tiene que ser más directo, porque digo, desde lo tecnológico, desde lo que vemos, lo que creemos que sabemos, yo puedo decir que a mí en general mucho no me gusta, no sigo las series, no me llama mucho, salvo alguna que otra, pero digo, lo otro es lo que me parece me parece que se va a generar. De vuelta otra vez el acercamiento a ver cómo rescatamos lo popular, ¿no? Eso es. Lo popular, ¿te referís a qué? Para ser concreto, para que nos pongamos en un acuerdo. Y eh, si hablo desde lo teatral, llevar el cuerpo a esos lugares, ¿no? A que sean gente que por ahí no fue mucho al teatro ni al cine, ahí donde se va a empezar a movilizar algo de lo que uno cree que podría llegar a ser, dar respuestas para el futuro. Lo otro, no sé, es como, ya está dado, ya Fellini lo dijo en los 80, el cine se va a morir, la televisión va a matar al cine. Y eso es lo que justamente la gente de cine trata de que no suceda, pero también necesita trabajar, entonces es capturada por las plataformas también, entonces porque el cine está complicado, porque después de la pandemia, porque el Inca no activa, porque un montón de cosas que van, ¿no? Que se va viviendo con muchas dificultades. Lo popular va a tener que ver con lo autoral, lo que no está mediatizado por las corporaciones, eso es lo popular. Bien, Lo que sea, digo, las historias sencillas y profundas, las comedias pasatistas, las tragedias, no sé bien, es muy difícil saber si va a ser temático la pandemia para que se produzca eso. Tal vez no lo sea, no, se va a desprender de otra manera. Nosotros hicimos unos micromonólogos de la peste, por ejemplo. iba a citarte. Y bueno, mi caso casi ni se nombraba eso, pero era un encierro que había escrito Bernardo Capa, el dramaturgo y director. A mí me tocó actuar el micromonólogo que digamos, fue un concurso, que fue un curador, Mauricio Cartún, y eligieron 10 micromonólogos cortos, de 4 minutos, 3, 4, 5 minutos como mucho. Alguno duraba tal vez 6. Y era muy bueno que no hablaba solo directo de la pandemia, digamos, algunos realmente, la pandemia nos produce eso, temáticas y borbotones diferentes que todavía tiene que salir, no sé qué va a pasar.
Mientras tanto, vos el 29 de noviembre empezás a filmar El Villano, que es absolutamente, tiene que ver como con otro lugar. Un lugar que te habita, que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con un montón de cosas que me gustaría que cuentes y que nos cuentes si realmente pudiste llegar a darle forma, cuánto tiempo te llevó, por qué ese tema. Y hoy te puedo contar que parto de una filmación que yo tuve con mi padre biológico, que tuve una relación así distante, y fui a filmar un último encuentro que tuve con él. Y ¿por qué fuiste a filmar? No lo sé. La verdad que busqué justamente algo que me mediatice el encuentro, el reencuentro, y que fue también al año siguiente él murió, ya estaba viejo. Y fue un material que a mí me sirvió para la vida, para sacar conclusiones, para mirarlo, para saber un montón de cosas sobre mi vida, como por qué es mi vida así o por qué fue. Pero sentía que había una simiente de película y que podía trascender. Y entonces fui trabajando medio intuitivamente, así con hojas en blanco, y se me ocurrían cosas y, digamos, puedo hoy por hoy solamente contarte que de alguna manera, medio también condicionado, la familia lo consideró a mi padre como un villano. Y, y- y entonces yo busqué puntos en común en relación yo en general también, no siempre, pero soy convocado a ser personajes de villano. Así es, sí. Y entonces empecé a ver qué había de él que quedó en mí y esas cosas. Me parece que es un viaje, es un documental de búsqueda sobre lo errático, que es imposible saber que 2 más 2 son 4, que las humanidades somos consecuencias de muchas más cosas y no solo de quienes fueron nuestros padres. Pero un poco quiero contar eso, digamos. No, ¿Que fue lo, actor te parece que tiene incidencia? ¿Que haya sido actor de Lift? pudo haber sido como no lo sé, yo lo voy a transitar en la película, pero por eso no tengo mucho para decirte en relación al resultado. Lo que sí sé es que arribé junto con Gabriel Reches, que es un poeta documentalista, un productor, que produjo, entre otras cosas, eh, la serie Los Siete Locos, que dirigieron Ana Peterberg y Fernando Spinner. Sí. Eh, yo trabajé con él y con Alejandro Montalbán, otro productor, en el año 2006, en cosas que producía la Biblioteca Nacional, que eran, las propuestas salían de Horacio González y de María Pía López. Y ahí nos conocimos con Gabriel Reches y yo lo convoqué para que sea un codirector de este material, porque yo estoy muy al frente del material, es como dice Andrés Tambornino, que es el editor, que fue editor también de mi película anterior y es un gran editor de muchas y grandes películas de los últimos 20 años, o 15 años, 20. Dijo, es un unipersonal con mucha gente, digamos. Es un poco, eso es la película donde voy a actuar, donde no voy a dejar de actuar, donde van a aparecer personajes familiares, reales, donde ya tengo conversaciones ya tengo archivos, digamos, conversaciones con algunos personajes familiares o con algún director de teatro que también participó de la experiencia, compartió con mi viejo en el IF, que se llama Manolo Yedvabnik, que murió hace un año, Sí. un gran director y con quien yo pude trabajar. Y nada, y tengo algunas otras escenas también ya que hice, que son apócrifas, que las hago pasar por verdad. Y voy a intentar hacer eso, saber que la actuación, el ser y el parecer a veces tienen una frontera muy difusa, en mi caso, y creo que va a ser resonador de muchas historias también, creo yo. Por eso ¿Hay algún me animé director a que hacer pueda una ser película. referente para vos en este trabajo? ¿Cómo? ¿Hay algún director que pueda haber sido referente para vos en este trabajo?
Por ejemplo, se Eh, me ocurría mientras te escuchaba Casabets, digo, por ejemplo, aunque no hacía documentales Casabets, este, pero un cine muy particular, ¿no? Una cosa sí, íntima. sí, no, igual Cassavetes es referente porque es admirable, porque es eso, es un actor que devino en un cineasta, en un artista, Maestro, maestro, en un maestro. director de teatro, en un saber único. Esa es la referencia. Es difícil, digo, más allá de que siempre parecen que las cosas de Cáceres son tan geniales y tan grandes que parece que estuvieran sucediendo de una forma documental, Por pero eso lo digo, claramente, claro. Además no, pero trabajaba con los propios, claramente, ¿no? Claro, esta sí, cosa. sí, pero claramente igual puede ser hermano de su mujer en Torrentes de Amor, digamos. Sí, Quiero es decir verdad, que claro. no es, digo, en este caso no es la referencia. Me cuesta decir si hay una referencia. Fueron, no sé, muchas cosas que pude ver a lo largo del recorrido este de muchos años. Eh, eh, qué sé yo, hay documentales que también vi de actores, por ejemplo, de una actriz canadiense, se llama Sally Polly o algo así. También trabaja sobre su madre y quien creía que era su padre, eran gente de teatro, y es toda una investigación que tiene para saber que el padre que creyó que era toda la vida no es, y va a aparecer el otro padre también, digo, el verdadero, digamos. Sí. Y buscó formas que tienen que ver con su expresión y que tienen que ver con la actuación. Entonces yo también, es como una película dentro de una película. Voy tratando de construir esta película dentro de esta película, es eso un poco también. Voy dialogando con Gabriel Reches realmente en la película, de ver cómo yo tengo material para que él se entusiasme en poder hacer una película o que me ayude a hacer una película. Esa es un poco la película. Y, y Qué me ganas voy de a verla, referir. Luis, qué ganas de verla. Ojalá, Ya. ojalá. No, ya no sé más nada porque hay que hacerla primero y después editarla y después veremos qué trasciende, pero un poco, sí, me lleva paralelamente una sobrevida, diría tal vez alguien que se dedicó a sobrevivir de verdad, que era la militancia clandestina, pero que cuando se generó ese concepto de la sobrevida, un poco tiene que ver con lo artístico en uno, por lo menos en mí, tiene siempre como una especie de latido en otra dimensión que me acompaña, digamos, algo de eso. Y Hermoso. esto me emociona. Eso te iba a decir, me mataste, me mataste. Qué sé yo, me pasa esto, estamos muy sensibles en esta pandemia y yo justo tengo que cerrar un proceso con quien le agradezco profundamente a Paula Singerman, una productora que tiene una productora que se llama Maravilla Cine, que se interesó en la película y que es una productora de fuste y de muchas de mucho trabajo en el territorio de la producción y que en algún momento aprendió y transitó Delita Stantic, el cine, y este, creo que hay mucha gente que está sumándose y que tiene que ver con esto, ¿no? Con concluir un poco un viaje eh, y cerrarlo y ver qué es. Definir algunas cosas, tal vez algunas definiciones estéticas, donde uno no puede definir cosas, qué sé yo, reales. Ay, Luis, me parece inmejorable. No Como sé si siempre. fui sencillo, pero eh, Fue es lo hermosa, que... fue una entrevista hermosa, te digo, realmente a mí me quedaron por contarte, preguntarte millones y millones de Vamos a cosas. hablar de un amor, ¿no? Íbamos a hablar de un amor, realmente casi ya no tenemos más tiempo, pero Ah, realmente quería preguntarte solamente una cosa como para cerrar por ahí, en realidad como para acercarnos a la película, ya que la mencionaste. Eh, a mí me pasa algo bastante particular, me parece que Paula tiene una sensibilidad muy, muy hermosa a la hora de hacer cine.
Y la película remite, me parece directamente, de hecho, comentándolo con la gente del equipo, yo cuando te hablaba sobre la película me di cuenta que es una película que nos toca mucho a aquellos que tuvimos esa edad en ese momento. Y poder sentir que los amores de esa época o de ese momento puntual, no solamente por la dictadura, ¿no?, sino por cómo se vivía el amor en ese entonces, es muy distinto a cómo se atraviesa esto hoy. No sé cómo será la mirada de los otros frente a esto. Siempre el espectador afortunadamente es dinámico y cambia, pero ¿cómo sentiste vos trabajar con tu mujer? ¿Cómo sentiste trabajar una película que habla de un amor de este estilo, no convencional? Y este momento de nuestra historia que pasó y se fue, pero de que fuimos partícipes también, nosotros. De ese momento lo habitamos, lo transitamos. ¿Cómo fue haberla hecho? Bueno, fue un encuentro con Paula porque ella me convocó a la película, digamos, y terminamos haciendo una película y una vida en común. Un Así amor. que, un amor. Está basado en un cuento de Sergio Vicio que se llama Un amor para toda la vida. Y bueno, había un desafío en ella primero, siempre hay un desafío de pasar fronteras en adaptar un libro al cine, ¿no? Esas cosas que son muy complejas de hacer, muy difíciles. Eh, Paula, acá la última película se llama Las siamesas y también es una adaptación de un cuento de Guillermo Sacomano. La película de Los sonámbulos no, es un guión original de ella. Pero bueno, todo lo que pasó en esa película era complejo, era difícil, y era maravilloso al mismo tiempo, era desafiante, digamos. Nosotros también empezamos a estar juntos y entonces era una experiencia muy novedosa para los dos, digamos, estar trabajando así en esto, por los desafíos que planteaba la película a lo largo de la construcción, ¿no?, de la convivencia, del día al día, del día a día, con todo lo que teníamos que ir a contar. Entre otras cosas, mi personaje quedaba prendado y prendido de un amor que ya había pasado, no sé, 30 años o 30 más. años, sí. Y, y eso tenía dos cosas, ¿no? Te voy a contar, digo, por un lado, a mí me resultaba difícil eh, entrar en una zona personal o biográfica, te diría, de rescatarme en esa sensación, ¿viste? De estar 30 años prendido de un amor, de no haberse olvidado nunca de eso y querer volver. Y era un territorio enormemente difícil. Y fue, bueno, como hace Iván Geriansinchuk, que es el gran director de fotografía y en las últimas 3 películas de Paula trabajó. Paula empieza como a tejer, tiene un gesto con los dedos así, empieza a tejer, empieza a hacer, y empieza a hilvanar y empieza a hacer punto por punto. Y eso que vos decías de la sensibilidad es una trama que va armando, que va construyendo y va arribando. Creo que su, su, digo, la película, yo estoy con ella desde las últimas 3 películas, digamos, y en las 2 anteriores yo participé. Veo también una evolución del lenguaje, ¿no? En una creadora, en este caso, en un devenir así muy poderoso como que se va haciendo. La película Un amor tenía una forma de hacer, incluso también una forma social en ese momento, en el 2012, que era otra vida que hoy, digamos, ¿no? Sí. El cine representaba otra cosa. Las convocatorias del pensamiento de convocar más gente de lo que hoy se puede pensar. Es muy raro eso, es muy fuerte. Y por otro lado, sí, todo lo que sugiere y pone en juego el peligro, digamos, la dictadura y lo personal como también se puso en juego, digamos. Lo personal,
me refiero a las huellas que quedan de lo que uno transitó. Yo era adolescente, por ejemplo, en la dictadura, y imagínate, digo, en primer año en el año 75, voy con los pelos por acá y con los discos de los long play, no los vinilos, los long play del Artaud, del Flaco Spinetta, que sale en el año 75, voy a la casa de mi novia, o de una novia que tenía, no sé qué, y después al año siguiente, ¡fra! Me cortan el pelo, me tuve que poner todo, digo, ¿no? Entramos en otro lugar durante, yo en mi caso, después toda la secundaria, ¿no? Entonces, ya lo artístico, la actuación y todo eso, también eran refugios, ¿no? Fuertes, porque había que hacerlo en otros lugares, digo, ir a cuevas también, siendo adolescente para ver qué pasaba, aprender y en mi caso yo empecé como a aprender a actuar, digamos, además de ser espectador. Bueno, nada, digo, marcó muy fuertemente eso, todo, marcó todo. Y en mucha gente, bueno, obviamente nos marca la marca social que tenemos y los valores que rescatamos de eso y las dificultades que hoy con quien, viste, se quiere borronear algo muy genuino y que nos dio una gran fortaleza también rescatar eso. En la película transita algo y lo toca y fue como eso, fue como algo fuerte, algo más, pero algo muy fuerte, digamos, también que construyó nuestro imaginario sobre la película, digamos. Podemos pensar también que algo de lo que decías recién, que parece como un imposible o como difícil de sostener un amor de 30 años, vos hace más de 30 años largos que estás enamorado de lo que haces, que se resignifica y permanece, digamos, ¿no? Estamos enamorados también de ideas, estamos enamorados de proyectos, estamos enamorados de propuestas a las que apuntamos y por las que vamos a pelear siempre, creo yo. Pandemia mediante, sin pandemia, con pandemia para adelante, como sea. Y como siempre decís, el arte es un lugar donde nos ayudamos a sobrevivir, nos ayuda, nos rescata y nos rescata de la muerte también, Sí, ¿no? sí, es Eros contra Tánatos, ¿no? Digo, Exacto. el Eros en en la potencia fuerte de lo erótico, de lo vital, de lo biológico, de eso, ¿no? Del fluir, del devenir, del viaje, de los otros, de los encuentros, de todo eso que bueno, estamos también esperando la calle, Judith, estamos esperando la calle para Y poder... ahí vamos a ir, ¿por qué no? Despacio, despacio, tal como dijiste antes. Y pero tu apuesta el 29 de noviembre es eso, es de alguna manera ganar la calle para vos de otro modo, pero también es seguir y seguir militándola y seguir luchándola y seguir enamorado de algo que nos mantiene vivos a todos, a vos y a nosotros a través de lo que vos hagas como actor y lo que nos regales como artista, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho tus palabras y vuelvo a reiterar la invitación de Guillermo. Tenemos un pasado de pertenecer también a gente que se colectivizó para generar un mundo mejor Así es. y que han quedado muchas cosas muy genuinas, muy alentadoras, digo, memoria y historia y para generar también un mundo, ¿no? Posible. Un mundo. Para Me- eso lo me- crearon, para eso lo fundaron, nosotros lo habitamos y hoy también lo estamos haciendo desde otro lugar. Creo que sí, también es consecuencia de haber pasado también por esos espacios, ¿no? Pero bueno, Sí, perdón, resistamos. yo quería decir realmente, Luis, perdón, Judy, No, no. fue muy lindo escucharte, realmente un placer reencontrarnos luego de tantos años y en otros roles, ¿no? sí, Nos conocemos de chicos y pensaba que venimos de instituciones donde la cultura fue un refugio, un lugar de resistencia durante la dictadura. Sí. Y la verdad que me alegra escucharte y saberte consecuente, así que de nuevo gracias.
No, gracias a vos, Guillermo, de verdad. Y quiero decir como dato final es que yo empecé mi primer taller actoral sucedió en una de las instituciones que nos Bien. congregaron. Así que ahí empezó Miguel Gerberov, que cayó como un meteorito mendocino a ese lugar y nos abrió la cabeza a más de uno. Sí, claro, yo también empecé teatro vocacional con Azul Quirós, Mirá. que Mirá. venía de Lis. Y Ajá, también mencionaste antes a Manolo Yedvani, que sí, era amigo de juventud de mi viejo, que digamos, mirá. de mi viejo, que era, digamos, son nombres que están presentes en la familia, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí. Bueno, en la película, cuando lleguemos y arribemos, Manolo va a hablar bastante de esos años de cómo el teatro, bueno, en los años 50 fue una explosión de la vanguardia en muchas vertientes, Así ¿no? En es. el teatro, y una de ellas fue el IF, Sin duda, sin además duda. de Fray Mocho y el Actor Studio y el Teatro del Absurdo, en fin, en muchos grupos que encarnaron en ese momento, que fueron maestros después de todos nosotros, ¿no? Qué Yo, Luis, te lindo. quiero agradecer tanto, tanto la posibilidad de haber hablado. Me mata que no tengamos más tiempo porque no me lo permiten. Me encantaría hablar horas con vos. Y te Bueno, quiero algún agradecer día todo lo que tomaremos un hacen. vino, Judith. ¿Por qué no? Tantas veces te vi en Varela Varelita y no charlamos y bueno, Mirá, bueno, pero hace rato, ¿no? ¿viste? Hace un Hace tiempo. montón, hace un montón. Sí, O sea, de muchos lugares nos conocemos y es como entrañable, hay vínculos que son lazos que no sabemos que tenemos y sin embargo están ahí. claro. Así que, bueno, Ahí bienvenido. ahí atiende Gabriel Medina, que es un gran guionista de cine y también hace como unas clínicas y yo fui con él a Varela Varelita todas las semanas para hablar de uno, no de este guión, sino de otro que tengo ahí en carpeta. Muy bien, Este, ¿ves? Hay más ahí en el proyectos. Varela Varelita, sí. Ahí está. Hermoso. Gracias, Luis. Gracias Bueno, por Guille, todo. ¿Mm? bueno, Gracias, Mariano y querido, un Judith, placer, Gracias a todos. a Gracias. Flor también, que ya se aburrió, obviamente, porque es joven. No, se fue a trabajar. Ahí está. Eh, Ahí estamos todos. bueno, Estamos bueno, Muchas todos. gracias, Luis. Muchas gracias a todos del Hermoso. otro lado de la pantalla. La verdad ha sido una entrevista de lujo, donde el amor ha sido protagonista, claramente desde la elección de la película hasta todo lo que fueron charlando, desde todas las facetas distintas que se puede relacionar al amor. Así que muchísimas gracias. Los esperamos el próximo mes y recuerden que mediante nuestras redes sociales van a ir conociendo más de Cine Club Lugano. Gracias y buenas noches para todos.